Bueno, en honor a todos los que ya están conectados, vamos a dar inicio a la actividad, ¿verdad? Ahí se ven incorporando las demás personas que nos van a acompañar. Antes que todo, quiero agradecer a quienes están acá y sobre todo a la Universidad de Costa Rica, la Universidad de El Salvador, la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes han coordinado esta actividad junto con la Cátedra Centroamérica del Instituto de Estudios Internacionales. El panel de ahora se titula Política Exterior Feminista y Seguridad, ¿verdad? Y tenemos tres destacados panelistas que nos abordarán desde distintas visiones el tema de la seguridad y cuáles serían las implicaciones que tendríamos desde la política exterior feminista. Que si bien, como hemos dicho en los otros seminarios, es un paradigma en construcción, ¿verdad? Voy a presentar a la primera ponente, Hazel Bolaños. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, abogada y doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad de Zaragoza, España. Cuenta además con un diploma de estudios avanzados en el área de Derecho Penal por la misma universidad y ha realizado diversos cursos de especialización en el área de los derechos humanos, el derecho penal y la docencia universitaria. Ha sido docente en distintas universidades de El Salvador, entre estas la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Evangélica El Salvador, la Universidad Gerardo Barrios y la Universidad de El Salvador, impartiendo las materias de investigación en derechos humanos, derecho penal de la mujer, niñez y adolescencia y metodologías de la investigación jurídica. Se desempeña como consultor de investigación en temas vinculados al derecho penal, derechos humanos y la igualdad de género para distintas universidades, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Y cuenta con varias consultorías realizadas sobre políticas públicas, principalmente en el área del fortalecimiento del sector de justicia. Entre las principales actividades que ha ejecutado se encuentra el fortalecimiento de la articulación interinstitucional, coordinación de procesos de capacitación y procesos de divulgación e incidencia de los derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y coordinación y redacción de documentos de política pública. También es miembro del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, capítulo El Salvador, y forma parte de la red de investigadores salvadoreños. Doctora Hazel, le doy la palabra y le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un gran orgullo, voy a decir, estar compartiendo con ustedes esta tarde, noche en esta cátedra centroamericana. Creo que como centroamericana, pues también adquiere un gran valor el poder compartir esta tarde con ustedes. Y aunque tengo poco tiempo, me gustaría compartir los últimos datos que tengo sobre la situación de seguridad relativa a las víctimas de trata en la región. Recién acabo de terminar una investigación que la realizamos en el Triángulo Norte o en la zona norte de Centroamérica. Y pues hemos advertido, pues como ustedes ya sabrán, varias preocupaciones desde una perspectiva de género. Siempre son las niñas, las mujeres las principales afectadas y también pues los niños menores de 18 años y población LGTBI son las que más están viendo afectadas por este fenómeno. Brevemente les voy a compartir una presentación para que ustedes puedan seguirme con las estadísticas que quisiera compartir brevemente en esta tarde con ustedes sobre la situación de Centroamérica, pero también haciendo énfasis en esta zona norte de los tres países de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es donde centré principalmente la investigación que recién acabo de finalizar. No obstante, en esta ocasión voy a hacer un comentario a los datos del Informe Mundial sobre la Trata de Personas y luego voy a dar la perspectiva sobre lo que vimos en esta última investigación, porque todavía no puedo compartir los datos porque todavía estamos en fase de redacción. Recién acabo de terminar campo. Pero sí puedo decirles que la situación es bastante preocupante. El informe que voy a comentar ahora es el de la 1DC del año 2022. Este informe es muy importante porque es el primer informe post pandemia que se hace sobre trata de personas y por supuesto arroja datos escalofriantes sobre si la percepción que teníamos de que durante la pandemia, durante el encerramiento que tuvimos, se había detenido la detección y atención a víctimas de trata, pues fue cierto. Hoy los informes lo están reflejando con bastante preocupación.
Y este informe, que es muy robusto, que toma la opinión de víctimas de todo el mundo, que hace una consulta con 141 países en el mundo, pues arroja datos preocupantes para la región de Centroamérica y el Caribe, que yo también podría contrastar con mi experiencia de campo que recién acabo de hacer en el Triángulo Norte de Centroamérica. Como ustedes pueden ver, los datos que vamos a comentar son de toda la zona de Centroamérica, a excepción de Belice. Todos los países han aportado datos. Se espera que están actualizados hasta 2021, muy pocos los actualizaron hasta 2022, pero son datos bien actuales. Les quisiera hacer como un panorama general de los hallazgos preocupantes que encontró el informe a nivel mundial. Encontró 11 hallazgos o delimitó 11 hallazgos muy preocupantes, y yo después me voy a ocupar de mencionar de estos 11 hallazgos cuáles son los más preocupantes para Centroamérica desde una perspectiva de género. Pero bien, uno de los primeros hallazgos es el hecho de que bajó la detección de víctimas. El número de víctimas registradas descendió drásticamente, y sabemos que no es porque no hayan víctimas, ¿verdad? Sino porque no se han buscado estas víctimas. Se paralizó el mundo, y pues con la paralización del mundo también se paralizó la asistencia a víctimas de trata. Y de estas, la modalidad de explotación sexual fue la que menos se detectó, lo cual es más preocupante porque, como sabemos, la región de Centroamérica, si se distingue por algo, es porque la mayoría de víctimas detectadas son de explotación sexual. Y tristemente, en la zona del triángulo, del que llamamos Triángulo Norte, o en la zona norte de Centroamérica, se detectan más niñas y adolescentes. También otro hallazgo preocupante a nivel mundial es que las víctimas tuvieron que acudir al autorrescate, es decir, ellas mismas tuvieron que salir de las redes de explotación y buscar ayuda en las instituciones. Hubo muy pocos operativos para la localización de víctimas. Se ralentizaron también las condenas, otro aspecto muy preocupante, y por lo tanto aumentó la impunidad en los países de origen y también de tránsito. Eh, También las guerras y los conflictos, sobre todo el informe pues hace alusión a los conflictos que están habiendo ahorita tanto en Europa del Este y en los países africanos, que también hay muchos conflictos internos que han propiciado la trata en este periodo de pandemia. El cambio climático, que es otro tema que tenemos que empezar a ver con bastante cuidado, y como ya está empezando a impactar incluso pues nuestra región centroamericana. Los niños y las niñas empezaron a ser, los niños y hombres, perdón, empezaron a ser más visibilizados como víctimas de trata, y se vio que también que las mujeres y los niños están, y las niñas también están más en riesgo de sufrir cualitativamente mayor victimización en la trata. Son más crueles los casos de trata en mujeres y niños y niñas. Hay un alto nivel organizativo también, como que las redes de tratantes cada vez se organizan mejor, incluso están haciendo mejor uso de la tecnología. Y también el informe hace una llamada bien importante, y que esto es algo que yo he venido observando mucho en El Salvador. No he tenido la oportunidad de confrontarlo con datos de Centroamérica, pero no me extrañaría, porque en ese último trabajo de campo, cuando yo les preguntaba al funcionariado de los tres países si advertían lo que nosotros llamamos en derecho penal víctimas victimarias, y decían que no. Y sí, en El Salvador al menos yo tengo documentados muchos expedientes de víctimas que fueron procesadas como victimarias porque son utilizadas por las redes de tratante para hacer los pasos de la trata de personas, pero están sin dolo, no tienen voluntad de realizar, son víctimas que están siendo usadas como instrumentos por otros tratantes, pero que han sido procesadas e incluso condenadas en los países. Entonces, con respecto al primer hallazgo de que descendió el número de víctimas detectadas, fíjense que en Centroamérica la reducción consistió en el 36%. Y cuando analizamos ese porcentaje de reducción en Centroamérica, pues es preocupante que el descenso de detección en víctimas mujeres fue menos 67% respecto al último informe. Recordemos que ese informe es a partir de la pandemia. Entonces, preocupa cómo los estados han dejado de aplicar sus políticas para la detección, atención y prevención también de la trata de personas. Si lo vemos por tasa, pues aquí podemos ver bien clara la estadística en mostrar cuál ha sido el descenso para 2020, 0.40 víctimas de trata con fines de explotación detectadas por cada 100.000 habitantes. Vemos que ha descendido más de la mitad de la detección.
y haciendo también el énfasis que muchas de estas víctimas detectadas fue por autorrescate, no porque realmente los estados acudieran a una política de atención o de detección de víctimas. Esto pues fue muy preocupante porque en el área pues también se redujo en un 36% la detección de víctimas de trata de personas y también se redujo en un 41% la detección de víctimas internas. Es aquellas que son explotadas dentro de las fronteras, que son muchas, ¿verdad? Y sobre todo son muy invisibilizadas estas explotaciones por la misma normalización que hacemos de la violencia de género, de los usos de los cuerpos de las mujeres como objetos. Esto está tan socializado, tan normalizado, que lo pasamos por alto y aumentó esta impunidad durante la pandemia. También otra preocupación fue que durante la pandemia en Centroamérica y el Caribe, la mayoría de casos fueron detectados o aumentó el caso de detección en apartamentos o casas privadas. Y esto se debió a que como se estaba en una situación de encierro, los tratantes no pararon de explotar y lo que hicieron fue llevarse a las víctimas a las casas donde estaban confinados sus clientes y pues el aumento fue del 24% en un apartamento y 12% pues en las casas de los propios clientes, aunque los bares pues también siguen siendo un dato significativo de explotación hacia las mujeres y a las niñas. Aquí el dato preocupante que les decía, que la mayoría de víctimas tuvieron que acudir al autorrescate, 41% de las víctimas que fueron rescatadas fue por acción inicial de la víctima o incluso, ¿verdad?, a través de instituciones de sociedad civil. Otro dato preocupante es que en Centroamérica pues también hubo un descenso significativo de las personas que fueron, de los tratantes que fueron investigados, procesados y sancionados por trata de personas. Aquí podemos ver que hubo una reducción del 27%, pero en Centroamérica, porque esta reducción fue a nivel mundial, en Centroamérica la reducción de la persecución y sanción de tratantes fue del 54% durante pandemia. Y ustedes pueden ver también el preocupante que de las 100 personas investigadas, solo 18% fueron procesadas y solo 3% obtuvieron condenas. Entonces, el rango de impunidad es todavía muy alarmante para la situación. También haciendo énfasis en la preocupación de los riesgos que están multiplicando la vulnerabilidad ante el cambio climático y hacer énfasis en que en esta situación las mujeres y las niñas, los niños también, están doblemente expuestos, porque ante las catástrofes del cambio climático, pues las mujeres son afectadas en su economía, en su independencia, y cuando migran, pues también están en este peligro por la vulnerabilidad que representa ser mujer en estos países de Centroamérica. Otro dato muy preocupante, las mujeres y los niños y las niñas sufren de mayor violencia a mano de los tratantes y como pueden ver aquí las estadísticas preocupantes, 58% de las víctimas de trata que fueron identificadas en 2020 eran niñas y adolescentes. Y aquí la región de Centroamérica es atípica con el mundo porque la tendencia mundial es que la mayoría de víctimas sean mujeres adultas, pero en Centroamérica y sobre todo la zona norte de Centroamérica hacemos ese gran aporte de estadísticas de niñas y adolescentes explotadas, seguidas por mujeres adultas que son también mujeres muy jóvenes. Y aquí pues la otra curiosidad que les decía, y el informe me pregunta, ¿más probabilidad de que hayan tratantes hombres o de que sean condenadas las mujeres que los hombres? Es decir, realmente hay muchas tratantes mujeres y en Centroamérica el dato es bien significativo, porque en Centroamérica también las mujeres tratantes son, a veces en los informes salen que son mayoría o que están en un similar porcentaje que los hombres, pero realmente no es que muchas de ellas no son tratantes, sino que han sido víctimas que las autoridades no han hecho una investigación con enfoque de género y esto ha impedido, ese sesgo de género en la investigación ha impedido que vean que lejos de ser tratantes han sido víctimas de trata. Y entonces aquí yo dejaría estas preguntas generadoras por si tenemos más tiempo para el debate, pero son varias preguntas que nos pueden surgir ante esta problemática tan preocupante de la seguridad de las mujeres que se mueven en la región, de su movilidad humana. ¿Cómo promover la participación y liderazgo de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones para la prevención de la trata de personas y para la atención a víctimas? Hay muy poca participación en los 3 países
del norte de Centroamérica, cómo los países de Centroamérica están aplicando políticas y acciones de manera diferenciada para hombres y mujeres. A veces están tomando el tema de trata de personas de manera generalizada, sin hacer las particularidades de las necesidades de mujeres y niñas. ¿Qué compromiso están mostrando los estados en este periodo post pandemia? Que vaya más allá de meras declaraciones o campañas, sino que sea un compromiso real. Les puedo decir que actualmente en los tres países del norte de Centroamérica mucho compromiso político, pero solo del diente al labio y muy poco aplicado en la realidad de las víctimas, de la vida de las víctimas. Y cómo están trabajando los estados de la región en la prevención y respuesta a la violencia de género vinculada con la trata de personas. Y con estas preguntas generadoras, pues yo me quedaría para seguir aquí conversando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gesell. Muy interesante tu presentación. Y bueno, sí, es todo un desafío el que tienen los estados, ¿no? Para enfrentar esta problemática que se ha agravado con el tema del COVID. Es preocupante el nivel de impunidad, ¿verdad? Y que hayan descendido los casos de enjuiciamiento hasta el 54%, ¿no? Y que el autorrescate, ¿verdad?, sea tan alto, ¿no? Sí, ¿Dónde está el Estado? sí, Efectivamente, yo creo que dónde está el Estado de Derecho, dónde está la justicia. Es importante que tal vez uno de los desafíos que tiene la política exterior feminista es cómo incentiva una cooperación regional para enfrentar de manera solidaria y conjunta este problema, ¿verdad? Que ante las nuevas vulnerabilidades, pues las mujeres y niños se verán más afectados. Muchas gracias por tu participación y ahora voy a darle la palabra a Silvia. Voy a leer su currículum, ¿verdad? Silvia Mesa Pelufo es feminista costarricense, nacida en Uruguay, psicóloga, máster en estudios de la mujer por la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer como coordinadora de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual e investigadora. Desde el 2014 hasta mayo del 2023 fue experta titular de Costa Rica en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, comité que presidió en el periodo 2018-2019. Fue director y docente de la maestría en Estudios de las Mujeres, Género y Sexualidades y también ha sido docente de las maestrías en Gerontología, Trabajo Social y Salud Mental. Es presidente de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica e integrante de la Comisión del Seguimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Consultor de organismos internacionales e institucionales a nivel nacional. Trabaja en el INAMU, donde coordinó el área de violencia de género. Tiene publicaciones sobre violencia contra las mujeres, situación de las mujeres en la academia y derechos sexuales y reproductivos. Y antes de darle la palabra a Silvia, los invito a todos a poner sus comentarios y preguntas en el chat, pues al finalizar las presentaciones daremos un espacio para un intercambio. Doy la palabra a Silvia y te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Tu micrófono está apagado. Estoy compartiendo mal, me parece que no era esta, pero bueno, no importa, lo hacemos con esta. Desde el principio, acá. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Cátedra de Estudios Centroamericanos? Yo creo que es importante porque esto muestra cómo se puede hacer la conexión entre política exterior feminista y conseguir el apoyo y la asesoría de los organismos internacionales especializados en violencia de género, ¿verdad? De violencia contra las mujeres. Entonces, les cuento que voy a partir de los antecedentes generales, o sea, la OEA promulgó en el año 1994 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará es el primer instrumento internacional de derechos humanos especializado en violencia contra las mujeres, que tiene la importancia de señalar que es una violación de derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es el resultado de las relaciones históricamente desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. Y la convención estipula que la violencia contra las mujeres se puede dar en relaciones interpersonales, en la comunidad o o puede ser perpetrada o tolerada por el Estado. Entonces, con este marco
la convención establece obligaciones para los estados. Y para dar seguimiento a la forma en que se está implementando la convención, se crea perdón, en el año 2004 el MESECBI, el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención de Belén do Pará, que es un organismo de evaluación multilateral de cómo va la implementación de las comisiones. Y el MESECBI tiene dos instancias, una conferencia de Estados parte y un mecanismo de expertas, ¿verdad? El CEBI. Entonces, desde ahí es que se empieza a visibilizar como violencia contra las mujeres no es solamente, como dice la Convención, no es solamente violencia intrafamiliar, no es solamente violencia doméstica. Y empezamos a ver cómo hay otras formas de violencia, ¿verdad? La trata, como decía la compañera, el femicidio, pero que también cada vez más en nuestros países empezamos a ver violencia contra las mujeres en la vida política. Y esto se debe a que la incursión, que las mujeres empiezan a incursionar cada vez más en la política, que ha sido un espacio históricamente reservado para los hombres. Y entonces se produce mucha violencia como para decirles, bueno, este no es un lugar para ustedes. Y solo para señalar la gravedad que puede tener para la seguridad la violencia contra las mujeres en la política, voy a citar muy así, pasando nada más los casos de Berta Cáceres, de Juana Quispe y de Mariel Franco, que fueron 3 femicidios que ocurren en razón de la violencia política. Bueno, en este marco, entonces, la Conferencia de Estados Partes le pide al Comité de Expertas que redacte una ley modelo, y se redacta esta ley modelo para que sirva de ejemplo para países que quieran legislar en la materia o para que incluso puedan hacer cambios en su legislación si así lo quieren. Y la ley modelo tiene una visión amplia de lo que es la violencia contra las mujeres en la política. No se refiere solo a la política partidaria, electoral, sino que implica también cualquier violencia contra las mujeres que se desarrolla en espacios públicos, como ser la violencia en los sindicatos, en las organizaciones, la violencia contra las defensoras de derechos humanos, en el caso de Berta Cáceres, y también la violencia cuando se impide a las mujeres ejercer su derecho al voto. Entonces, no, perdón, me falta una. En el caso de Argentina particularmente, hay una fuerte incursión de las mujeres en la vida pública. Entonces, en el año 2002 se producen 3 hechos de violencia muy importantes que provocan que el Comité de Expertas haga pronunciamientos. El primero es el caso de las Ramonas, son militantes del Partido Radical de la provincia de Catamarca, que son sancionadas por su partido por denunciar que un compañero de partido era un abusador sexual. El segundo caso es el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y el tercer evento el tercer comunicado se debe a una situación que se da en la Cámara de Diputados, donde la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, es rodeada de una manera muy violenta por un grupo de diputados que le insultan y uno le hace un gesto muy obsceno. Entonces, a partir de eso, cuando se hacen los comunicados, siempre se le ofrece al Estado la posibilidad de tener cooperación, ¿verdad? Una cooperación técnica. Y en enero del 2023, la encargada de la política exterior feminista de Argentina, Marita Perceval, le pide, le solicita al mecanismo hacer una visita in situ. Se hace una comisión integrada por la presidenta del Comité de Expertas, la experta de Brasil, la experta de Bolivia, yo como experta de Costa Rica en ese momento y la secretaria técnica del comité. Y vamos a Buenos Aires del 1 al 3 de marzo. No es una visita de investigación, es una visita para hacer asesoría técnica. Entonces, lo primero que revisamos es el marco normativo argentino. Argentina aprobó Belén do Pará en 1996. Tiene una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres desde el 2009. La violencia contra las mujeres en la política se integra en esa ley, pero nos damos cuenta de que Belén do Pará no forma parte del bloque constitucional en Argentina. Eso requiere una decisión del Parlamento. Y si no forma parte del bloque constitucional, los jueces no están obligados a aplicarla. Entonces eso ya establece un primer problema.
Argentina es un país de muchos contrastes, ha tenido inmensos movimientos sociales, movimientos feministas claros en las calles, ha conseguido leyes impresionantes, ¿verdad? O sea, si nos acordamos de todo el movimiento de Ni Una Menos, de toda la marea verde para conseguir la despenalización del aborto. Entonces, y además, o sea, las leyes que hablábamos, la institucionalidad, ministerios, asesores, observatorios, o sea, todo eso está muy bien, pero cuando nos damos cuenta no, que eso está centrado más que nada para la violencia que se da en el ámbito doméstico. Y otras violencias, las que se dan en lo público, como la violencia política, no están tan reguladas. Y entonces esas ausencias, ese marco normativo incompleto, digamos, para estos casos, hace que cuando ocurren hechos de este tipo no puedan enfrentarse adecuadamente. Las mujeres entrevistadas, nosotros hablamos con representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la academia, con mujeres que han sido víctimas de violencia política, con periodistas y con mujeres del movimiento de mujeres y feministas. Entonces, ¿qué nos dicen ellas? Que en general los hechos violentos tienen un carácter disciplinador. Es como decirle a las mujeres, como diría Lori Hayes, confórmate con tu lugar, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son violentos, pasan desapercibidos, nadie habla de ellos, están naturalizados en la sociedad y además ni siquiera los compañeros y compañeras, incluso de los partidos o de las organizaciones, son solidarios con las mujeres que los sufren. Entonces, y la otra cosa que notamos es que en general estas mujeres que denuncian hechos de violencia política contra ellas o contra otras mujeres, son mujeres que ejercen su liderazgo en defensa de derechos humanos, pero que son disruptivas, ¿verdad? Que cuestionan y enfrentan el orden patriarcal imperante. Nos reunimos con las periodistas, ¿verdad? Las periodistas. Cuando se dan todos estos movimientos sociales de los que hablábamos, los medios de comunicación salen a buscar periodistas feministas e incluso editoras feministas para sus medios. Pero viene la pandemia, el movimiento social se retrae y avanzan los movimientos más conservadores. Entonces, las que todavía están empleadas están muy relegadas, no se las toma en cuenta, y las que no están en una precariedad laboral impresionante. La otra cosa es que cuando ellas entran en redes sociales, reciben muchísimos ataques. Ataques que van desde lo simbólico, desde lo emocional, pasando por amenazas físicas. ¿Qué provoca eso? Que ellas se empiecen a retirar de los bienes, de las redes sociales y entonces se autocensuran. Incluso las que están en los medios cuidan mucho cuáles temas abordan y cuáles temas no abordan. Y nos damos cuenta que las redes sociales y los medios de comunicación se han transformado en difusores de mensajes de odio contra las mujeres. O sea, mensajes de odio que pueden pasar desde acusarlas de ser corruptas, desde acusarlas de delitos. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Milagro Salas, que está encarcelada en la provincia de Jujuy porque era una líder local con mucho poder y le molestó al alcalde, entonces le inventaron aparentemente todo un proceso judicial que ya lleva como 6 años encarcelada y le dicen que no se le va a contar eso como en la prisión cuando se dicte sentencia. Pero también ataques por otras cosas tan simples como una diputada provincial de Buenos Aires que recibe críticas terribles porque engordó. Entonces sí hay un discurso muy fuerte de odio y eso provoca que se silencie y se invisibilice el cuestionamiento público de la violencia política, ¿verdad? Los discursos de odio tampoco se ven, se toman como algo natural y no hay canales ni herramientas para poderlos enfrentar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Cecilia Moro, cuando les preguntamos, y bueno, ¿y por qué no se hizo nada? Porque resulta que el reglamento de la Cámara de Diputados no prevé una situación como la que sucedió. Entonces, los diputados que la agredieron no les pasa nada. ¿Cuáles son nuestros principales hallazgos? Bueno, el primero es que existe una práctica ampliamente tolerada de manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política que ocurre en diferentes ámbitos de la vida pública.
Estos actos de violencia ocurren en el ejercicio de funciones públicas, a lo interno de los partidos políticos, en los sindicatos, contra las organizaciones sociales lideradas por mujeres, incluidas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y en contra de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres que denuncian un orden patriarcal o que apoyan públicamente información de interés público, en especial cuando esta información es parte de la agenda de mujeres y feministas. En segundo lugar, que muchos de estos actos de violencia son facilitados y exacerbados en algunos medios de comunicación social a través del uso de redes sociales por la producción de un discurso de odio y la reproducción de mensajes, valores, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, amenazas y comentarios sexistas, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o exfuncionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local. Doy dos ejemplos. El diario Clarín ha publicado constantemente portadas con fotos alteradas muy insultantes para la vicepresidenta. Ese es uno. Pero el segundo ejemplo que doy es de un señor que parte de un partido político y que tiene un cargo importante en el Estado argentino, que dice que el Ministerio de las Mujeres debería estar liderado por una mujer y no por una lesbiana, porque la ministra es abiertamente lesbiana. Entonces, se toma todo eso como parte del discurso de odio. Que existe un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica los hechos de violencia contra las mujeres en la política, así como los mecanismos de impunidad que se han instalado tras un proceso de debilitamiento del discurso público de la agenda de género por la imposición de nuevas corrientes conservadoras, que desconocen la igualdad de derechos de las mujeres y los avances institucionales de las políticas de género en Argentina. Y el cuarto hallazgo es que a pesar de existir la percepción en las personas entrevistadas de la existencia de un marco robusto de protección de derechos de las mujeres, que incluye leyes, normas de rango sublegal y estructuras para la tramitación de las denuncias, la investigación de los hechos y la sanción de los responsables, dichos mecanismos no se están utilizando por una profunda desconfianza de la independencia y autonomía de los órganos, tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político, ¿verdad? Incluso lo que se ha notado es que cuando hay un proceso contra una mujer, en el caso de Milagros Salas que mencioné, ese proceso es muy rápido. Pero cuando ella denuncia que ha sido agredida, que ha habido discursos de odio contra ella, nada pasa, ¿verdad? Lo mismo fue con la investigación del intento de homicidio de Cristina Fernández. ¿Qué recomendamos nosotras? Es una larga lista de recomendaciones, como de 6 páginas, aquí algunas, las que consideré más importantes. Al Poder Ejecutivo le recomendamos revisar normas y prácticas sobre el ejercicio de derechos políticos de las mujeres y crear lineamientos para los partidos políticos. Al Poder Legislativo, otorgar un rango constitucional a la Convención de Belén do Pará y revisar la normativa interna. Al Poder Judicial, actuar con debida diligencia reforzada frente a los casos de violencia contra las mujeres en la vida política y desarrollar un protocolo de investigación y reparación de los casos de violencia política por motivos de género. A los partidos políticos les recomendamos adoptar protocolos en materia de violencia contra las mujeres en la política, y a los medios de comunicación eliminar contenidos violentos y hacer un uso respetuoso y responsable de la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Qué interesante los datos y la información que nos compartes. Creo que el trabajo del mecanismo es fundamental, que se hagan este tipo de informes, y sería idóneo que las recomendaciones que ustedes hacen se implementen, ¿no? ¿Qué tanto de lo que ustedes recomiendan se ejecuta por el Estado? Eso es parte de los desafíos, ¿verdad? Y sin duda el tema de la violencia política, no hay duda que en varios países de Centroamérica, a pesar del informe de Argentina, pues también es silenciado e invisibilizado. Muchas gracias por tu aporte, y ahora vamos a pasar con la presentación de Sebastián. Voy a leer su currículum. Deme un segundito.
Sebastián Osorio Bornstern es diplomático del Servicio Exterior de Chile. Ha trabajado en la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo de Chile, en la unidad especializada durante la membresía nacional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2014-2015 y en la División de Seguridad Internacional y Humana. Se desempeñó como cónsul y durante algunos meses como encargado de negocios en Costa Rica entre el 2017 y 2021. A partir del 2022 se ha desempeñado como representante nacional en la Red Global de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Te doy la palabra. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Cáceres y a Silvia, por las presentaciones. Voy a compartir una pequeña presentación. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí, fantástico. Bueno, para comenzar, bueno, la resolución 1325, que es del año 2000, fue adoptada el 31 de octubre del año 2000 por el Consejo de Seguridad, que es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. La resolución 1325 nos entrega un marco internacional de recomendaciones y compromisos sobre el rol fundamental de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, seguido de la negociación de paz, la consolidación y mantenimiento de la paz, y de igual manera que en la respuesta humanitaria en los contextos de post-conflicto. La resolución y las 9 resoluciones complementarias, la última en 2019, brindan un marco que ha impulsado como prioridad clave el objetivo de aumentar la participación plena, igualitaria y significativa de la mujer en estos asuntos de paz y seguridad, incluyendo medidas específicas que protejan a las mujeres y niñas de la violencia de género, específicamente la violencia sexual reconocida como táctica de guerra en los conflictos. ¿Bien? Como antecedente, y esto es un punto interesante de la resolución 1325, está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79, la CEDAW, que es un antecedente donde se vincula la relación de la situación de las mujeres y la paz y la seguridad en uno de sus múltiples capítulos. Como tratado internacional de derechos específicos, describe la naturaleza y el significado de la discriminación por motivos de sexo, y además restablece las bases para lograr la igualdad de género. ¿Bien? Lo interesante de la CEDAW es que la Convención no solo abarca leyes, ¿bien?, sino también, es decir, no solo analiza los marcos legales o normativos que explican la discriminación, sino que eh, analiza prácticas y costumbres discriminatorias, y además de cómo las acciones deben ser aplicadas por el Estado, pero también cómo el Estado debe forzar o reforzar sobre el privado este comportamiento. ¿Bien? Un segundo factor que ustedes ven ahí es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que es del año 95, que es el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Acción para la Igualdad y el Desarrollo y la Paz. ¿Bien? La conferencia buscaba evaluar los cambios introducidos en la vida de la mujer y adoptar nuevas medidas para mantener en el centro de la agenda internacional los asuntos que son de interés para la mujer. ¿Bien? La Declaración de Beijing en la práctica expresó el compromiso de la comunidad internacional respecto al adelanto de la mujer, garantizando que todas las políticas y programas que se desarrollaban a escala nacional, regional e internacional incorporarse en la perspectiva de género, y encuentra o se analiza desde 12 puntos específicos: desarrollo, paz, derechos humanos, y hay un punto específico que está dedicado a la mujer y los conflictos armados, que podríamos decir que es el antecedente más inmediato de la resolución 1325. ¿Bien? ¿Cuáles son las características de la resolución, o qué puntos pone como centrales? Como les decía, profundiza los lineamientos trazados en la convención perdón, en la plataforma de Beijing, y establece con claridad la necesidad y prioridad de prevenir, proteger y resarcir a mujeres y niñas de los conflictos armados. ¿Bien?
promueve la participación de mujeres en operaciones de paz, en la negociación y en la resolución de conflictos, reafirma la importancia de la mujer en seis áreas fundamentales para la paz, que son estas seis: la prevención y resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz, la negociación de paz, la construcción de la paz, la respuesta humanitaria, la reconstrucción post-conflicto. Y que esto es lo más relevante, porque es como el punto principal de la resolución. Luego está una seguidilla más de otros puntos que son relevantes. Establece que las partes en conflicto que se encuentran en conflicto, que participen en negociaciones y aplicación de acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género en que se tenga en cuenta e incluyan las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción post-conflicto, perdón, y además pide que adopten medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de conflictos, con objeto de hacer participar a las mujeres en los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz y medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía, la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial. Acá hay un punto interesante: estos son los puntos iniciales y luego va desglosando distintas situaciones donde debe incluirse la mujer, pero es primera vez que una resolución del Consejo de Seguridad incorpore la idea de la incorporación de la perspectiva de género, ¿bien? En el análisis, ¿bien? Perdón. Tenemos posteriormente los planes de acción nacional. Los planes de acción nacional fueron creados o promovidos a partir del 2008 con una declaración del presidente del Consejo de Seguridad para la implementación de resolución 1325 a nivel local. ¿Bien? Para trabajar los 4 pilares de la resolución, que son género, derecho, participación y coordinación. El primer plan de acción nacional que se conoce o que se conoció fue el 2005 en Dinamarca. Al día de hoy hay 107 países que han implementado planes de acción nacional, es decir, algo más del 55% de la membresía de Naciones Unidas. ¿Bien? Las principales diferencias que mantienen los planes de acción nacional del mundo se relacionan con el enfoque de los programas, los contenidos, cronogramas, presupuestos, seguimiento, evaluación, o cómo se evalúan los planes, y debido a las particularidades de cada país donde ha sido implementado los programas, los tiempos que se utilizan para esto. Al final de la presentación vamos a ver 3 casos específicos para migración o trata de personas que se ven en 3 planes de acción. Bien, en la práctica, el plan de acción nacional es la aplicación práctica del mandato sobre protección y participación de las mujeres en conflicto y posconflicto. Es eso, un plan de acción nacional que se va ampliando con los años con los años al rol de la mujer en la prevención y la recuperación de los conflictos. ¿Bien? Desde una perspectiva de cuidado a una perspectiva de acción directa por parte de la mujer. Pese a que en su origen los planes estuvieron muy enfocados en los países en guerra o que salían de estas guerras, y a la participación de mujeres en las operaciones de paz de Naciones Unidas, hoy por hoy los planes de acción de alto impacto tienden a abordar nuevas problemáticas que afectan o pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres. ¿Bien? Y ahí vamos a ver en la lámina siguiente estos nuevos conflictos posibles que tienen que ver con cambio climático, con la trata de personas, con el crimen organizado, con ciberdelito, que no necesariamente son conflictos armados, pero pueden derivar en situaciones de conflicto. ¿Bien? Y eso siempre eso es lo interesante. ¿Bien? Entonces, estas nuevas problemáticas, comentábamos la crisis climática, el crimen organizado transnacional, el ciberdelito y migración. La pregunta es, ¿por qué estos son elementos que nos puedan parecer interesantes? Porque a partir de lo que Hazel y Silvia, tenemos una situación de violencia contra la mujer, tenemos el caso de la trata, pero ¿por qué estos elementos pueden estar asociados a la seguridad de las mujeres? ¿Bien? En el caso del cambio climático hay un creciente reconocimiento del impacto del cambio climático como factor de conflicto al actuar de manera combinada con factores sociales y políticos. ¿Bien? Lo que exacerba los riesgos de violencia a través de factores como la inseguridad alimentaria, la crisis económica y las migraciones. ¿Bien? En términos que ha utilizado el secretario general de Naciones Unidas, las emergencias climáticas provocan pérdida de los medios de subsistencia,
desplazamiento y migración, e importante interrupción en el acceso a los servicios de salud y salud sexual y reproductiva que salvan vidas, ¿bien? Además de aumentar la violencia de género y otros comportamientos nocivos. Y acá está un punto que es sumamente interesante porque la literatura científica ha mostrado que los desastres climáticos afectan desproporcionadamente más a mujeres que a hombres. Bien, y el origen de este impacto diferenciado tiene múltiples causas, desde factores económicos, legales y factores culturales. Bien, quizás lo más relevante que hay que mirar es el acceso limitado a recursos económicos por parte de las mujeres, lo que provoca la mayor vulnerabilidad a la escasez de alimentos causada por sequía, las inundaciones u otros fenómenos climáticos. ¿Bien? El origen de esta falta de acceso está normalmente asociado a la asignación de roles de género que van relegando a las mujeres a espacios privados y a la persistencia de un mayor número de mujeres en trabajos precarios e informales. ¿Bien? Y acá hay un punto que a mí me parece central, que es cómo esto se agrava debido al acceso limitado a la propiedad rural específicamente, al ganado o a los activos financieros por parte de las mujeres. Y en algunos casos los registros legales que obligan que cualquier movimiento tenga que hacer con autorización de un hombre. ¿Bien? Entonces, estos desastres climáticos tienden a generalizar la precarización de las mujeres en los mercados laborales, debido a que se dedican a tareas de cuidado ante las emergencias climáticas, eliminando su autonomía económica. Tenemos también ahí el crimen organizado, y acá es sumamente interesante ver que es un fenómeno que está presente a nivel mundial, pero que ha tenido un crecimiento desmedido en América Latina desde los 90 hasta ahora. ¿Bien? Hay diversos factores que pueden explicar esto, que han creado un ambiente propicio para el ingreso del crimen organizado. Está la apertura económica a partir de los 90, la inestabilidad institucional imperante en América Latina, la pobreza, la desigualdad que ha generado un espacio para la formación de redes de tráfico de armas, de trata de personas, el tráfico de migrantes y el fortalecimiento de las bandas de narcotráfico. Esencialmente un debilitamiento del Estado de Derecho que afecta desproporcionadamente a las mujeres. ¿Bien? Y eso todo agravado por la corrupción imperante en la región. ¿Bien? En el caso de las mujeres, además, hay un vínculo con el crimen organizado donde tiende a invisibilizarse, principalmente por falta de datos desagregados, que es un tema sumamente importante, la ausencia de estos datos desagregados, porque se le ve como una persona sin agencia, es decir, no tiene decisión ni voluntad propia, y a veces funciona como, la mayor parte de los casos es víctima, pero también es victimario, y se pierde a veces ese factor. En el caso de los ciberdelitos hay un creciente, como lo acaba de explicar Silvia, y retomo ese tema, porque hay un creciente ciberacoso a mujeres líderes, defensoras medioambientales, defensoras de derechos humanos, que ha sido extremadamente nocivo en la construcción de un discurso público democrático. ¿Bien? Y ahí hay un retroceso. Y por último, hay más problemáticas emergentes, pero tenemos las migraciones que tienen un factor exacerbante o preocupante, en la medida que el contexto de vulnerabilidad donde se propicia la migración exacerba esta desigualdad de género. ¿Bien? En el caso de las personas en tránsito o migrantes que se ven afectados por la discriminación de manera exacerbada, como ya dije, dadas estas condiciones de interseccionalidad que presentan. ¿Bien? El género constituye y moldea la experiencia del migrante de distintas maneras y profundiza entonces la discriminación en estos contextos. Esto tiene varios factores. Tiene un factor sobre la mujer migrante, sobre la mujer cuidadora migrante, sobre la niña, y termina teniendo un factor extremadamente peligroso en la trata de personas, específicamente, y como explicaba Hassel, para explotación sexual, donde mujeres pierden redes, las redes de contacto, y se hace más fácil para las organizaciones criminales la perpetración del delito. Y acá está un punto interesante de lo que partí comentando. ¿Bien? El crimen organizado y la corrupción facilitan otros delitos conexos. Los delitos ambientales están facilitados por la conexión entre el crimen organizado y la corrupción. La trata de personas está facilitada por aquello. Ahora, ¿cuál es la respuesta desde la resolución 1325? Porque estoy hablando puras cosas de problemas, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Bien? Los planes de acción nacional son la respuesta,
para la inclusión y resolución de problemas. Ahora, si analizamos los planes de acción nacional, en general son muy cosistas, son muy cosistas. Hacen cosas, pero no tienen política de grandes cambios. De ahí que hablaba de planes de alto impacto. Aún así, podemos ver 3 casos de respuestas desde los planes de acción nacional. Tenemos el Salvador, en un acápite sobre protección, establece asegurar el acceso a servicios fundamentales a mujeres y niñas víctimas de violencia como forma de salvaguardia de su seguridad integral y de proteger sus derechos fundamentales al trabajo digno, educación, salud, justicia y protección. La actividad específica es brindar atención a mujeres migrantes en caso de violación de sus derechos, con especial énfasis en niñas y mujeres víctimas de trata de personas. El responsable de esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay un marco normativo que facilita esto. Guatemala también tiene un elemento similar, ¿bien? En una acción estratégica que dice fortalecer la investigación, procesamiento, sentencia, sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en situación de conflicto, con una acción técnica operativa de promover la búsqueda inmediata de mujeres y niños que han desaparecido o no han sido localizados en el marco de situaciones de conflicto, posconflicto y migración a otros países. Y el plan de acción de Uruguay también tiene un acápite similar, donde señala la prevención y el combate a la trata de personas y tiene 3 acciones específicas, que es la promoción de campañas públicas de sensibilización y prevención de la trata y explotación de personas a nivel nacional, la capacitación de funcionarios y de actores intervinientes en los procesos de trata y explotación, y por último la implementación a través de los consulados uruguayos en el exterior de la ley 19643 de ley de prevención y combate a la trata de personas. Con lo que con lo que quiero cerrar acá es que los planes de acción, cuando son bien orientados, cuando son transformadores, pueden mejorar significativamente la seguridad de las mujeres. Pero no es posible asegurar en Latinoamérica la seguridad de las mujeres sin pensar en el contexto regional. ¿Bien? Y acá es clave quizás robarle el concepto a Barry Busan sobre los complejos de seguridad y pensar un complejo de seguridad regional donde el crimen organizado, a través de los 3 grandes carteles que tenemos en este momento en América Latina, Jalisco Nueva Generación, eh, el Tren de Aragua y el Primer Comando de la Capital, que operan a nivel multinacional, eh, tienen que ser tratados en particular sobre la trata de personas desde una perspectiva global. Es decir, necesitamos una especie de no un plan nacional de acción, sino un plan regional de acción que haga una respuesta integral a este tipo de, de políticas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus aportes. Me parece muy importante que los nuevos planes de acción en la resolución 1325 ya empiece a incluir los nuevos desafíos del cambio climático, la migración, el crimen organizado. Y bueno, y sin duda también el trabajo cooperativo entre los países para su implementación puede llevar a mejores resultados. Tengo una pregunta, me voy a adelantar. ¿Qué obstáculos ha tenido Chile para la implementación del plan de acción? Entiendo que tienen 2, ¿no? O 3. Nada más ahí si tú nos podrías comentar. Pero antes de pasar a eso, quisiera leer algunos comentarios e invitar a todos los que nos acompañan a hacer sus preguntas, levantar la mano, escribirlos en el chat. ¿Verdad? La licenciada Lucrecia Vicente Franco nos manda un saludo desde el área de docencia del IMUSAC. También Maritza Velázquez nos manda saludos desde Guatemala. Carmen Yolanda López nos manda sus felicitaciones y pone que es tan importante y urgente este tema, cómo se puede apoyar a nivel regional de la región, especialmente a los grupos de migrantes, donde se vulnera más en el tema de trata a las niñas y mujeres. Hazel Bolaños pone que desde el Observatorio sobre Trata y Tráfico Capítulo El Salvador están siempre dispuestos a investigar sobre el tema. María del Carmen Tánchez nos manda sus saludos desde el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala y UMUSAC, quien ha estado colaborando en la coordinación de estos eventos. Felicitaciones a Silvia Mesa desde Lucrecia Vicente. Excelentes aportes sobre la realidad que viven las mujeres con respecto a la violencia y los desafíos que aún están pendientes para los mecanismos que trabajan para su erradicación. Felicitaciones, doctora Mesa.
Gracias por compartir los avances en seguridad regional y trabajo colaborativo de los planes de acción en América Latina. Doctor Osorio, felicitaciones. Bueno, esos son los comentarios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si los panelistas quisieran hacer un comentario respecto a los comentarios que tenemos en el chat. Sí, Lucrecia, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a los tres conferencistas. Yo solo una acotación para el caso de Guatemala, pero que también se reproduce a nivel Latinoamérica. En el caso de Guatemala, el plan de acción fue una alianza en organizaciones de mujeres indígenas y una organización de mujeres que se pueden escribir como mestizas, me atrevo a decir porque las conozco. Y de manera general, haciendo el análisis de todos estos procesos de prácticamente de retrocesos de los derechos de las mujeres en el marco de la pandemia COVID-19, casi 20 años estaba monitoreando en este momento. Creo que todos los esfuerzos que se han hecho para fortalecer la organización, la institucionalidad de las mujeres, también aquí hemos tenido y tenemos un marco jurídico muy consistente, pero nuestro nudo, me atrevo a decir, se ha mantenido en cuanto a los factores socioculturales, pero también de la solidaridad y de construcción de los hombres, porque esta no es una situación solo de mujeres. También tienen que estar los hombres y tienen que ser partícipes de todos estos procesos de deconstrucción vitales para las sociedades, ¿verdad? Porque no solo somos nosotras, somos las más afectadas. Sin embargo, los hombres también tienen que poner su grano de arena y ahí es la reflexión. Para mí es muy importante también estos espacios de reflexión que motivan realmente a la divulgación, pero también al accionar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo en cada uno de los países. Así que pues realmente me siento muy orgullosa que como instituto pues pongamos nuestro grano de arena a través de la representación de mi compañera María del Carmen, pero estamos también anuentes de continuar fortaleciendo estos espacios tan importantes en el caso al interno de la academia. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Lucrecia. Y bueno, sin duda hay que hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? Y cómo se puede desde ahí también empezar a trabajar los cambios culturales que son necesarios para erradicar estas raíces patriarcales, ¿no? Y roles de género. No sé si alguien más tiene una pregunta, algún comentario. Y bueno, aprovecho a decir que desde el Instituto de Estudios Internacionales les manda un saludo la directora Dorotea López, a quien les agradece a cada uno de los de las universidades de El Salvador, de Costa Rica y Guatemala que nos han acompañado para hacer estos seminarios posibles. También a Sebastián, a Lorena de la Cancillería chilena y los demás colegas que han estado en los otros días para reflexionar sobre estos temas tan importante para nosotros. Nos manda un saludo Carmen Yolanda López desde el área de investigación del IUSAC. Podemos compartir algunos estudios e investigaciones realizadas en el tema, intercambiar experiencias en la región. Yo creo que después de estos 3 seminarios nos queda más bien el desafío y el compromiso de seguir haciendo y teniendo estos espacios de reflexión, ¿verdad? Para construir desde Centroamérica y para aportar desde abajo hacia arriba y no solo tener una política exterior feminista, ¿no? También diversa, que sea interseccional y también tal vez políticas de Estado y políticas públicas con enfoque de género. No sé si Silvia, Sebastián o Hazel quisieran dar algunas palabras. Sebastián. Sí. No, quería un poco responder la pregunta que tú hacías sobre las dificultades de los planes de acción. Creo que los planes de acción son una muy buena forma, no solamente de la 1325, sino que los planes de acción nacionales sobre trata de personas, sobre migrantes, sobre violencia de género,
son muy buenas formas para tener políticas de monitoreo, evaluación y decidir de protección. Ahora, en el caso de nosotros, estamos recién construyendo el tercer plan de acción después de dos planes nacionales, de los cuales, si a alguien le interesa, Lorena Enríquez, que está acá, ha participado en los dos planes anteriores y sabe mucho de la temática, pero enfrentan un problema central, ¿bien? Que son los cambios de gobierno y la falta de presupuesto. ¿Bien? Si no se institucionalizan los presupuestos, si no se hace un efecto sándwich donde está el Ejecutivo acá al medio, está la sociedad civil apuntando a un lado y los políticos de distintas fracciones por el otro, forzando la política pública, es fácil que con el cambio de gobierno estos temas desaparezcan. ¿Bien? Y es un peligro que desaparezcan porque es un retroceso. ¿Bien? La invisibilización de las situaciones de violencia no solo invisibilizan, sino que aumentan los grados de violencia regularmente, sobre todo cuando hay algunos gobiernos con discursos claramente de odio sobre algunas poblaciones, que toleran crímenes de odio y los terminan normalizando. ¿Bien? Eso puede ser extremadamente peligroso y se requiere entonces de este efecto sándwich en las políticas públicas, pero también estructuras presupuestarias que lo permitan. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Silvia. Y solo para, o sea, agradezco muchísimo las presentaciones de Gersel y de Sebastián, porque además nos permiten ver la complejidad de la violencia contra las mujeres. O sea, las mujeres somos las más afectadas en situaciones de guerra, ¿verdad? Las violaciones son utilizadas como mecanismo de guerra. Las mujeres somos las que ponemos la mayoría de los cuerpos en la trata. O sea, y en todas las formas de violencia. Vivimos en estructuras profundamente violentas hacia las mujeres. Lo vemos en nuestros países, o sea, en los países donde operan las maras, la situación de las mujeres todavía es peor. Entonces, en el crimen organizado también tenemos mucho que perder. Entonces, es un poco llamar la atención sobre la necesidad de empezar a cambiar la cultura, esa cultura tan misógina que tenemos en nuestros países de América Latina, que posibilita que por más avances que hagamos, siempre es como un paso para adelante, vamos ahora 10 pasos para atrás, fuimos con la pandemia. O sea, voy a poner un ejemplo de lo de los planes. Nosotros en Costa Rica hicimos una política nacional para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, 2017-2032. Una política que se centró mucho en la prevención, ¿verdad? El trabajo de nuevas masculinidades, el trabajo con chicos y chicas, el trabajo para romper los ciclos estructurales de pobreza, violencia. ¿Y qué pasó? Que cambió el gobierno y trajo otra cosa para la política, ¿verdad? Entonces, sí, esos cambios, cuando ha habido un trabajo técnico, ha habido un trabajo cuidadoso para dejar algo que pueda seguir montándose, nos tiran abajo el trabajo de años, ¿verdad? Entonces es uno de los problemas que estamos teniendo en nuestros países. Cuesta mucho avanzar y es muy fácil retroceder. Y sí, tenemos que trabajar, Lucrecia decía trabajar con los hombres, y yo digo trabajar con los niños, trabajar con las niñas. Eso es lo fundamental para poder cambiar este mundo en el que estamos tan injusto para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y pues yo creo que lo que hemos visto también con las crisis como el COVID es que hay retrocesos. La mujer es la que primero vuelve a su rol de cuidadora, al hogar, ¿verdad? Y sin duda también en materia democrática estamos viendo retrocesos. Entonces no hay que dar por hecho lo que hemos alcanzado y hay que seguir no solo defendiendo lo que hemos logrado, sino que tratar de avanzar. Y sin duda la educación, ¿verdad? Educación para cambiar la cultura y, bueno, los niños, la familia, la salud mental y bueno, cuántos otros temas que tienen que ver. Nos manda un comentario Mirna Argueta. Les felicito a las y el panelista por tan importantes temas abordados. Creo que tenemos muchos retos, pero si unimos esfuerzos podemos enfrentar estos complejos problemas que enfrentamos las mujeres, donde la cuerpo es violentada por todos los gobiernos principalmente. Donde el cuerpo es violentado por todos los gobiernos principalmente. ¿Sí, Lucrecia? Sí, antes de despedirnos, me acaba de comunicar la licenciada
Elda Clorinda Marroquín, directora del instituto, unas palabras de agradecimiento con mucha satisfacción por el trabajo realizado y que espera a futuro continuar realizando estas coordinaciones interinstitucionales a favor de la equidad de género en la educación superior. Muchísimas gracias por el apoyo y la oportunidad brindado al instituto y esperamos a futuro continuar fortaleciendo estas alianzas. Muchas gracias. Muchas gracias por los saludos. Y bueno, y ya para finalizar, quiero agradecer a Danilo Ramírez, María del Carmen Tánchez, Silvia Mesa Pelufo, quienes durante todo el año estuvimos organizando este seminario y que nos quedamos con el compromiso para continuar trabajando. Agradezco mucho a Hazel Bolaños y a Sebastián, quienes estuvieron como panelistas hoy. Espero que sigamos en contacto y sigamos haciendo más esfuerzos que estos, ¿verdad? Y sigamos dialogando sobre un mundo más justo e igualitario para todos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo seminario, conferencia tal vez presencial en Centroamérica. Muchas gracias. Gracias. Disculpen, antes que nada quiero agradecer a Andrea del instituto, quien lleva las redes y las comunicaciones y que ha estado los 3 días apoyándonos, ¿verdad? Y que sin ella esto no sería posible, y también la directora del instituto, Dorotea López. Muchas gracias. Gracias, César. Adiós.